Shalom y bienvenidos de vuelta a Israel con Aline. Hoy venimos al pueblo bíblico de Encarem, donde vivían Zacarías e Isabel. Vamos a caminar por las calles históricas de la ciudad, conocer el lugar de nacimiento de Juan el Bautista y terminar el día con acceso exclusivo a excavaciones arqueológicas relacionadas con la Biblia. Entonces, si están preparados, vamos a empezar. Estamos caminando por las calles de Encarem y mi sensación es como si estuviéramos haciendo un viaje en el tiempo, porque este pueblo es realmente muy tranquilo y pacífico. Ni parece que estamos a pocos kilómetros del centro de Jerusalén. Encarem, por cierto, es como llamamos a este lugar en la actualidad. Pero si hubiéramos llegado aquí en tiempos bíblicos, era conocido principalmente como Beit Akerim. Así que ahora quiero invitarlos a hacer este viaje en el tiempo conmigo y entender por qué Zacarías e Isabel vivían precisamente aquí y no en Jerusalén. Zacarías e Isabel, los padres de Juan el Bautista, vivían en una ciudad en las montañas de Judea y miren exactamente dónde estamos. Estamos en una colina, una montaña, y no solo eso, no, rodeados de muchas y muchas montañas alrededor. Pueden mirar hasta allá al fondo, vemos las montañas. También sabemos que Zacarías era sacerdote del templo de Jerusalén. Pero ¿qué significa realmente eso? Retrocedamos un poco en la historia, más de 1000 años antes del nacimiento de Zacarías, Juan Bautista y Jesús. Cuando el pueblo de Israel termina la esclavitud en Egipto y pasa al desierto, tenían a Moisés, que era el líder del pueblo, pero además de Moisés, su hermano llamado Aarón fue elegido para ser el sacerdote, liderar al pueblo de Israel ante Dios. Y Aarón y Moisés eran de la tribu de Leví. Y después de Aarón, sus descendientes seguirán siendo sacerdotes en el templo y con el tiempo se dividirán en 24 familias o 24 turnos. Y precisamente quien es descendiente de la tribu de Leví y descendiente específicamente de Aarón era Zacarías. Él era del turno de Abías, el turno número 8. Las 24 familias se turnaban dentro del templo de Jerusalén. Entonces Zacarías no necesitaba vivir en Jerusalén. Necesitaba estar en Jerusalén una vez cada 24 semanas para realizar los servicios del templo. Y también, por supuesto, en las grandes fiestas como la Pascua judía, necesitaba estar allí. Pero la mayor parte del año Zacarías no vivía en Jerusalén. ¿Dónde vivía? En las montañas de Judea, y por eso tiene mucho sentido vivir aquí, que por un lado puedes estar en un lugar tranquilo, pacífico y agradable, con el aire de las montañas, pero por otro lado, Zacarías todavía estaba cerca. Estamos aproximadamente a 8 o 10 kilómetros de la parte bíblica de Jerusalén, que es la ciudad vieja. Entonces, Zacarías probablemente vivía aquí buena parte del año. En mi opinión, este es uno de los lugares más especiales aquí en Encarem, porque aquí es donde todo comenzó. Cuando en el periodo cananeo, las personas decidieron empezar a vivir aquí, específicamente en estas montañas, una de las primeras cosas que necesitaban era agua. Agua para dar vida, para sobrevivir aquí en esta región. Y por eso, cuando encontraron aquí este manantial, el manantial que se llama Encarem, Enanacente y Carem es de los viñedos, construyeron aquí la ciudad literalmente alrededor de esta fuente de agua. Vamos a verla de cerca.
Cuando en el periodo bíblico se decidía construir un nuevo pueblo o una nueva ciudad, se necesitaban varios factores. Uno de ellos, ya hemos hablado, era el agua. Además, se necesitaba de terreno fértil para hacer agricultura. Esto aquí ustedes vieron que no falta y también era preferible que fuera un lugar estratégico. Y aquí precisamente también este elemento está, porque construyendo en la cima de la montaña vas a estar mucho más protegido, puedes ver a los enemigos venir de lugares lejanos, vas a estar mucho más acogido y protegido, pero sin duda alguna. En Karen nunca habría sido construida si no fuera por este manantial, y aquí estamos viendo que hay gente que viene al manantial hasta el día de hoy. Ha estado en uso durante más de 3000 años, es la fuente de vida. De En Karen, sin embargo, hace un poco más de 2000 años, en la época del segundo templo de Jerusalén, la ciudad estaba creciendo y necesitaban más agua. Por eso hacen una ampliación en este lugar. Gente, no se dejen engañar la fuente, no es esto aquí la fuente. Está allí dentro y hace 2000 años cavaron este túnel, ampliaron la salida del agua precisamente para tener más flujo de agua, para tener más agua y más vida aquí en la ciudad. Excepto esta parte aquí, este arco, todo lo demás ya estaba aquí cuando Zacarías estaba en la ciudad. Pero esta fuente no se llama fuente de Zacarías, sino que se llama la fuente de María. ¿Cuál es la conexión de María y Jesús con este lugar? Sabemos a través de la misma Biblia del libro de Lucas que cuando Isabel estaba embarazada, su prima María viene a visitarla. Entonces imaginen lo que estaba sucediendo. María, que también ya estaba embarazada de Jesús, hace un viaje muy largo desde Galilea de Nazaret hasta aquí las montañas de Judea. Y ella viene aquí a pasar algunos meses ayudando a su prima. Y como ella ayuda, uno de los trabajos de las mujeres en esa época era precisamente cargando agua. Isabel, que estaba en un embarazo más avanzado y también en una edad mucho más avanzada que María, probablemente para ella ya sería muy difícil hacer este trabajo. Entonces María podía venir aquí a buscar el agua y llevarla para ella, que estaba embarazada de Jesús. Para Isabel, que estaba embarazada de Juan Bautista, y también para Zacarías. Entonces, por eso, hasta el día de hoy, los locales llaman a la fuente de María, y también gente van a aprovechar aquí para lavar nuestras manos también en esta agua tan histórica. Vengan conmigo. Hoy en día en En Karen hay muchos restaurantes, cafeterías, heladerías y también galerías de arte. Y entonces queda el consejo, si están planeando un viaje a Israel, reserven unas horas para conocer este pueblo tan especial. El nombre de esta iglesia que está escrito justo aquí arriba es San John Ba'arim. Ba'arim es una expresión en hebreo que significa en las montañas. Entonces el nombre de este complejo es Juan en las montañas. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la vida de Juan, su nacimiento y su infancia ocurrieron en las montañas de Judea? En contraste con su vida pública, cuando bautizaba, estaba en el desierto de Judea. Entonces, cuando hablamos de Juan, hablamos de dos fases de su vida. La infancia en las montañas, donde estamos, y también después la vida adulta en el desierto de Judea. Y cuando llegamos aquí para hablar de la historia de Juan el Bautista, la historia en realidad no comienza con él. La historia comienza un poco antes. Vean que aquí en las paredes hay un versículo bíblico. Este aquí es el capítulo 1 del libro de Lucas, escrito en muchos idiomas. Vemos en amárico, el idioma de Etiopía, aquí en el idioma de Sri Lanka, vemos japonés, vamos viendo aquí la cantidad de idiomas diferentes. Y también, claro, el español está aquí. Vamos un poco más adelante para mostrarles el español.
Ya hemos hablado un poco sobre Zacarías hoy. Zacarías era un sacerdote del templo de Jerusalén y justo cuando estaba en el templo realizando el servicio del incienso, el ángel Gabriel se le apareció y le anunció que él, a pesar de su avanzada edad, y su esposa, que también era una mujer de más años, tendrán un hijo y ese hijo será llamado Juan. Sin embargo, a pesar de que él estaba en el templo, a pesar de que él vio al ángel Gabriel con sus propios ojos, por un momento Zacarías duda. Y por eso el ángel le ordena que se quedará mudo hasta que vea todo eso cumplirse frente a sus propios ojos. Y justo después Isabel, su esposa, queda embarazada. Él va a estar un poco más de 9 meses sin poder hablar. Y finalmente ve a su hijo nacer y en el 8º día, el día de la circuncisión, vuelve a hablar. Y las primeras palabras que dice son precisamente estas que están escritas aquí en todos estos idiomas. Para que todos, literalmente para que todos sepan lo que ocurrió aquí en esta región. Y vamos nosotros también ahora a escuchar estas palabras. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque visitó y redimió a su pueblo y nos levantó una salvación plena y poderosa en la casa de David, su siervo. Como había prometido desde la antigüedad, por boca de sus santos profetas, para liberarnos de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos odian, para mostrar misericordia con nuestros padres y recordar su santa alianza y el juramento que hizo a nuestro padre Abraham de concedernos que, libres de las manos de los enemigos, lo adoráramos sin temor, en santidad y justicia ante él todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque precederás al Señor, preparándole los caminos para dar a su pueblo conocimiento de la salvación por medio de la remisión de sus pecados. Gracias a la profunda misericordia de nuestro Dios, por la cual nos visitará el sol naciente de las alturas, para iluminar a los que yacen en las tinieblas y en la sombra de la muerte, y dirigir nuestros pies por el camino de la paz. Y vean qué impresionante. En este momento, cuando Zacarías pronuncia estas palabras, Jesús aún no había nacido. Pero incluso así, Zacarías entiende cuál será la función de su hijo y principalmente en relación a Jesús. Y por eso estas palabras que él dice, que él irá delante de él para abrir sus caminos. Y entonces entendemos que Juan Bautista, desde su nacimiento, recibe una misión muy especial. Necesito mostrarte este idioma aquí, porque cuando Zacarías dice todas estas palabras, ¿en qué idioma estaba hablando? En hebreo. Hebreo es el idioma del pueblo de Israel, es el idioma de los sacerdotes y principalmente de los servicios del templo que Zacarías realizaba. Entonces, cuando él habla así: Baruch Adonai, Elohe Israel, Hasham Pakad et Amor, y él continúa hablando todo lo que nosotros escuchamos, pero en hebreo. Realmente es muy especial ver que justo aquí, enfrente de la entrada de la iglesia, tenemos en hebreo. Y ahora sí, vamos a entrar aquí en la iglesia para ver la gruta del nacimiento de Juan Bautista. Vengan conmigo. La primera pregunta que debe venir a nuestra mente es cómo podemos saber que realmente este lugar en el que vamos a entrar, el lugar que vamos a ver, es el lugar del nacimiento de Juan Bautista. Y para eso necesitamos usar aquí la arqueología y un poco de ella ya vemos aquí abajo. Debajo de la iglesia hay excavaciones, pero están cerradas al público y hoy tendremos un acceso exclusivo para mostrarles y usaremos
la arqueología para descubrir si este lugar es real o no. Pueden ver que la iglesia está en restauración y este es un proceso súper complejo porque aquí hay una mezcla de muchas épocas diferentes. La parte más moderna de la iglesia es del siglo XX, la mayor parte de ella es del siglo XI, pero obviamente hay cosas aquí mucho más antiguas del periodo bizantino y también de la época de Zacarías. Es bastante extraño estar aquí dentro, especialmente con la iglesia oscura y en reformas, pero lo más importante, que es la parte original, está intacta. Miren aquí arriba, podemos ver una cueva original. Esto se une a las antiguas tradiciones cristianas, como por ejemplo Teodosio, que fue un peregrino aquí en la Tierra Santa y en el año 530 después de Cristo, él escribe sobre sus viajes, sobre lo que ve en su tiempo. Él precisamente nos sitúa, consideren este lugar como el lugar de la ciudad del nacimiento de Juan el Bautista. Y realmente lo que vinimos a ver hoy está aquí detrás de nosotros. Esta estrella marca el nacimiento de Juan el Bautista y aquí está escrito que aquí nació el precursor del Señor. Entonces, cuando hablamos de la historia de Juan el Bautista, estamos aquí abriendo las puertas a la historia de Jesús que comenzará unos meses después. Y ahora vamos a conocer las excavaciones arqueológicas que están escondidas aquí. No están abiertas al público y vamos a tener un acceso único y especial hoy. Cosas que realmente solo ven aquí en Israel con Aline. Vengan conmigo. ¡Wow! Este lugar es más impresionante de lo que imaginaba que sería. Fue descubierto en 1941 durante excavaciones arqueológicas. Pero como les dije, no está abierto al público. Así que sabía de las excavaciones que había aquí, pero realmente verlo con nuestros propios ojos es completamente diferente. Pero, ¿qué encontraron los arqueólogos que refuerza nuestra teoría de que aquí realmente vivían Zacarías, Isabel y que aquí nació Juan el Bautista? Se encontraron aquí cerámicas fechadas del primer siglo antes de Cristo y hasta el año 70 después de Cristo, justo en la época en que vivieron. Pero el hallazgo más importante de esta época está escondido allí. Vengan conmigo. Se pueden ver claramente aquí los escalones. ¡Qué increíble! Bueno, el lugar no está abierto a visitantes, así que no está muy bien preparado. Pero ahora quiero preguntarles a ustedes, ¿ya han podido adivinar, entender qué es este lugar? Son escaleras que bajan y parecen no llevar a ninguna parte. ¿Qué es esta construcción? Esta es una mikve, es un baño ritual judío. Antes de que las personas subieran al templo de Jerusalén, necesitaban purificarse. Y principalmente los sacerdotes, como Zacarías, necesitaban estar puros. Era común que en la casa de los sacerdotes tuvieran mikves. Y esta mikve, este baño ritual judío,
fue datado exactamente de la época en que Zacarías vivió. Entonces, por los hallazgos arqueológicos vemos que las personas vivían aquí y aún más podría ser realmente el lugar de un sacerdote. Entonces, quizás Zacarías justamente en este lugar se purificaba antes de ir al templo. También se encontraron aquí muchos mosaicos que pertenecían a una iglesia bizantina. El periodo bizantino es el primer periodo cristiano de la Tierra Santa y aquí se construyó una iglesia ya entre el siglo IV y V. Y esto muestra que no simplemente personas vivían aquí en la época de Zacarías, sino que a la primera oportunidad los cristianos crearon aquí una iglesia, un lugar de adoración. Vean qué bien preservados y qué hermosos son estos mosaicos. Y vean dónde estamos. Esta rejilla la vimos desde arriba, justo antes de la entrada de la iglesia. Así que podemos ver que estamos exactamente en el mismo lugar. Y la pregunta es, ¿por qué los cristianos desde el período bizantino eligieron precisamente este lugar para construir una iglesia? No podemos estar seguros, pero la tradición dice que precisamente aquí estaba la casa de Zacarías, Isabel y principalmente el lugar de nacimiento de Juan Bautista. Por ejemplo, en el año 940, Eutiquio de Alejandría escribe el libro llamado Libro de la Demostración y él llama a este lugar Beit Zacarías, literalmente la casa de Zacarías. Entonces, a pesar de que hemos visto una iglesia relativamente moderna allí arriba, podemos ver que está construida sobre mucha tradición y principalmente sobre arqueología. Y son las cosas increíbles de la Tierra Santa. Yo mismo viviendo aquí tantos años, ya hemos hecho creo que 400 videos aquí en el canal y aún así podemos mostrar lugares inéditos, realmente inéditos también para mí. Es emocionante poder conocer cada vez más la arqueología y la historia de los lugares santos aquí en todo Israel y espero que hayan disfrutado del video de hoy tanto como yo lo hice. Un abrazo para todos y nos vemos la próxima semana.